¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante, libro que va a estar presente siempre y, por supuesto, su lectura. Hoy vamos a tener como invitado a un autor, escritor y crítico literario de exactamente ciencia ficción o anticipaciones. ¿Qué le puede pasar a la Tierra en el futuro? ¿Qué pasa cuando quede el último árbol en el Chaco? ¿Qué pasa cuando se rebelen los robots contra nosotros enseguida? Pero ahora ya comenzamos con nuestra sección habitual de un recorrido a nivel de bibliotecas que marcan época a lo largo del mundo. Vamos a estar hoy con la Biblioteca Nacional Rusa. Vamos hasta San Petersburgo, Rusia. Vamos a conocer la Biblioteca Nacional de ese lugar. Ustedes saben que esa biblioteca deriva de la antigua Biblioteca Imperial, fundada por Carolina la Grande en 1795, finales del siglo XVIII. Acuérdense, entre sus fondos la biblioteca tenía inclusive textos de Voltaire, el gran filósofo francés. ¿Qué pasó en el siglo XIX con la Biblioteca Nacional Rusa? Fue la principal colección bibliotecaria del Imperio Ruso. Desde 1814 había sido abierta al público y se situó en un bello edificio ampliado posteriormente. Con la Revolución Comunista de 1917 se dio su preeminencia a la Biblioteca de Moscú, ciudad que volvió a ostentar la capitalidad, volvió a Moscú la capitalidad. Desde 1932 a 1992 se llamó Biblioteca Pública Saltykov-Shchedrin. Atiendan esto, cuenta con 35 millones de documentos, entre los cuales 15 millones de libros, lo que hace de esta Biblioteca Nacional Rusa la segunda más importante de Rusia tras la Biblioteca del Estado ruso en Moscú. Es depósito legal para las publicaciones en Rusia. Colecciona materiales sobre historia, cultura, literatura rusa, materiales científicos y eruditos. Ahora tiene otros edificios añadidos. Es una de las bibliotecas más notables de Europa y del mundo por el número de sus fondos y por la calidad del material que tiene adentro. Una invitación a visitar la majestuosa Biblioteca Nacional Rusa. Y ahora con la sección habitual nuestra de películas que fueron inspiradas por libros. Una de esas películas que marcó huellas. ¿Se acuerdan ustedes del Señor de los Anillos, del escritor británico y experto en literatura J.R.R. Tolkien? La historia del Señor de los Anillos se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media. Este es un lugar ficticio, poblado por hombres, pero también por otras criaturas antropomorfas, como los hobbits, elfos o los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolsón, hobbit de la comarca, para tenía que destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará con el enemigo para recuperarlo. ¿Por qué el anillo es importante? Porque sobre todo ese anillo es clave para el poder en el mundo y va a provocar la guerra. El anillo es prácticamente fuente de poder de su creador, el señor oscuro Sauron. J.R. Tolkien planeó El Señor de los Anillos como una secuela de su anterior novela El Hobbit, pero terminó El Señor de los Anillos por convertirse en una historia de mucho más alcance y extensión. Se escribió por etapas, entre 1937 y 1949. Pasó al cine. De hecho, muchos de ustedes van a conocer sobre todo por la película que vieron. De la mano del director neozelandés Peter Jackson, el guión fue llevado para 3 películas. Primero comenzó en octubre de 1999, hace 19 años, y finalizó en diciembre del 2000, contando cada película con un año de postproducción. La Comunidad del Anillo se estrenó en diciembre del 2001, Las Dos Torres en diciembre del 2002 y El Retorno del Rey en diciembre del 2003. Gran éxito de taquilla, consiguieron entre las 17 premios Oscar. Y estuvimos en librerías de la ciudad, preguntando a la gente que va a las librerías, ¿qué recomiendan leer o qué leen? Vean esto. El libro que leí recientemente es el de Mengele en Paraguay, que es de Andrés Colmán Gutiérrez. Es un libro bastante interesante porque es una historia verídica. Como su nombre lo dice, trata de Mengele, que él vino sus últimos días, él vivió en Paraguay. Y todo lo que hizo, o sea, lo que hizo allá, acá donde vivió, que vivió en Juvenau, todo eso. ¿Hay algún otro libro que haya leído y le gustaría también recomendar o considera incluso como su libro favorito? Leí Polisapo, que es para chicos. Este sí me entró porque es un cuento muy interesante.
que se trata de un sapo que quería ser policía y que vivía en Horqueta, y de Horqueta tenía que pasar todos los problemas, todas las penurias que él pasó para llegar hasta Luque, la escuela de policía. Y es hermoso el cuento. Es para chicos, pero también gusta a los mayores. Y para no perderse, Osvaldo González Real, crítico literario, crítico de arte, escritor y director de la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos. Ustedes saben que se escribió poco sobre ciencia ficción en Paraguay, anticipación. Por eso les decía, ¿de qué se trata El Mesías que no fue? ¿De qué se trata Otra vez Adán? ¿De qué se trata El Caminante Solitario? ¿De qué se trata cuando un robot se rebela contra su propio creador? Enseguida. Y como les decía, vamos a estar nosotros ahora mismo con Osvaldo González Real, crítico literario, crítico de arte, escritor y director de la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos. Hoy vamos a hablar sobre una obra de un tema poco tratado en Paraguay, la anticipación o la ciencia ficción. ¿Cómo te va, Osvaldo? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy contento de estar en tu programa. Al contrario, estábamos conversando con Osvaldo lo siguiente. Hay un cuento aquí, Otra vez Adán, que vos me decís es exactamente el mismo eje temático que se tiene en Avatar. ¿Puedes explicarnos? Correcto. Yo escribí este cuento hace como un poco más de 30 años, cuando vine de Estados Unidos, donde yo recibí inspiración de Ray Bradbury. Entonces se me juntó la preocupación que tenía Ray Bradbury del futuro de la humanidad con mis conocimientos de astronomía, llamémosle, que utilizo yo en los cuentos. Entonces, en base a unos mitos antiguos de los indígenas del Chaco, de que había un árbol allí que equivalía al árbol del paraíso del cristianismo o de la religión judía. Y ese árbol estaba en el Chaco, según esta creencia. Yo puse el árbol del paraíso en el Chaco porque ellos también hablan de un árbol del paraíso que crece en el Chaco. Entonces, cuando hubo la gran poda, donde había que cortar todos los árboles, ese árbol no pudo ser cortado. Entonces, se investigó, se mandó una expedición y fueron allí para destruir el árbol. Mi cuento comienza ahí, porque hay un joven que va como tripulante a bordo de la nave, que no tenía nada que ver con esa cuestión, y que quería ver lo que era un árbol. Ellos sabían lo que era un árbol por libros. Pero ya no conocían ningún ya árbol. No conocía, entonces él quería ver personalmente. Entonces él se va, llegan, ¿no es cierto? Ve el árbol, queda hipnotizado por el árbol, toca el árbol y siente como una fuerza increíble, ¿no? Digamos, que era la fuerza de la naturaleza, y se convierte a la naturaleza y sabotea cortar el árbol. ¿Entendés? Sería como el salvador del último árbol. Correcto, sí. Y salva a la humanidad de esa manera. Y ese argumento está en Avatar. Está en Avatar. Yo como me entero, yo tenía un taller literario con estudiantes ya avanzados, aparte de lo que yo tenía en la facultad y a nivel secundario, y me dicen, profesor, vaya un poco a ver la película Avatar. Yo le digo, yo hace rato que no voy al cine a ver películas, tengo cataratas, tengo problemas de la vista, y ya no soporto a veces ciertas películas y tal. Me dice, no, pero esta película le va a gustar. ¿Por qué? Vaya a ver. Y después vamos a hablar. Entonces yo me voy con mi hija, que siempre me acompaña para estas cosas, y veo una película de ciencia ficción que prácticamente era calcada de tu cuento. De mi cuento. Y salgo extrañado. Y me voy a la reunión con ellos y le digo, tienen razón, es casi un plagio. Y me dice, ¿por qué no le demanda a Cameron? Al director de la película Avatar. Sí, que fue editor de Titanic también, ¿no? Efectivamente. Su mujer. Y va a ganar millones y todo esto. Y le digo, ¿por qué? Pero puede haber parecido. Yo utilizo la Biblia, utilizo teorías de la relatividad, utilizo biología, etc. No, me dice, pero esa expedición que es para cortar un árbol y que es la misma, la idea de ir a cortar el árbol, una expedición súper avanzada que van a otro planeta parecido a este, donde está el árbol. O sea, la gran diferencia era que podía aparecer en el pleito, era que yo hablo de este planeta, de la Tierra en el futuro. Sí,
Y ellos hablan de otro planeta Claro. en el futuro. Eso te iba a preguntar. Pero es la misma idea. A lo largo de los cuentos, por ejemplo, una epístola para ser llegada extraída en la Tierra, también el tema del robot, hay una visión como muy, te diría yo, inquietante sobre el futuro nuestro, casi pesimista. ¿La estáis viendo así 30 años después? Bueno, vos te estás refiriendo en realidad a el robot Sí. que cuenta cómo a él le encargaron para que investigue por qué desapareció la humanidad. Exactamente. ¿No es cierto? Estamos hablando del futuro cuando la humanidad ya desapareció totalmente. Ahí queda el robot. Entonces lo toman a un robot que era experto en psicología y todo esto para que investigue la razón de la desaparición de la raza humana. Entonces él investiga y llega un momento que descubre que los que destruyeron a los seres humanos fueron los mismos robots. Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces él se queda como trabado y el robot comienza a balbucear y después se queman los circuitos del Exacto, robot. porque descubre que fueron los robots los que terminaron con el Fueron ser humano. sus O sea, antepasados. nuestras creaciones terminaron por destruirnos. Que es una cosa ya predicha hace mucho tiempo, cuando los robots tengan ya una inteligencia superior, no limitada por ciertas reglas que nosotros creamos, que no pueden nunca matar a un ser humano, etcétera. Exacto. Pero va a llegar un día que los robots van a ser totalmente independientes de nosotros. Ya hay un caso que descubrieron que dos robots Sí, que estaban juntos en un laboratorio comenzaron a comunicarse entre ellos, directamente entre crearon ellos. un lenguaje cifrado y se estaban comunicando. Y cuando descubrieron eso, fueron destruidos. Impresionante. Por otro lado, esta epístola para ser dejada en la tierra me impresionó muchísimo. Ahí vos tocás el tema del Apocalipsis según San Juan. Explícanos esto. Bueno, resulta ser que yo una vez leo una idea muy interesante que es de un científico que también es un arquitecto, Buckminster Fuller, que decía, así como de paso, entre otras cosas, bueno, porque como la Tierra es una nave espacial, yo me agarré de eso, la Tierra, una nave espacial. Claro, estamos viajando a 200 kilómetros por segundo, tenemos una nave madre, tenemos una nave nodriza que va detrás nuestro, nos vamos dentro de un vehículo espacial del cual no nos podemos bajar, donde nacemos y morimos por millones de años, y voy a desarrollar esta idea. Entonces yo pongo el viaje final. El viaje final, efectivamente. Donde los tripulantes de la nave Tierra, de la espacionave Tierra, están en peligro de desaparecer Así mismo. por autoaniquilación, porque va a haber una guerra interna, ¿no? Entonces, cuando haya esa guerra, que iba a ser atómica, y la Tierra iba a explotar, y digo yo, el viaje y el destino para el cual el ser humano está predestinado a llegar en el futuro, nunca íbamos a saber cuál era el puerto final, cuál era la razón de ser de toda la evolución humana, que hay aparentemente algo, no es así nomás, y entonces nunca íbamos a saber cuál era el destino final de la humanidad. Y ahí aparece entonces aparece un profeta Ahí está, exacto. que predica y les avisa y les dice, miren, va a ocurrir esto, por favor. Entonces los toman a él, le meten en un cohete y los pulsan al espacio, Claro. y gira por ahí y Que muere. se llamaba el profeta Juan. Que yo digo que era un profeta como Juan. Como Juan. Porque él predica cosas parecidas a lo que están en la Biblia. Que la Biblia ya es un libro desconocido, que está en los museos. Entonces, ¿qué sucede? Yo eso junto con la parte de ciencia ficción, ¿cuál es? Que ese cohete que es lanzado al espacio con este profeta, Juan. y que se llama epístola para hacer, porque él Efectivamente. escribe una carta que va a quedar para el futuro. Entonces los que capturan el cohete, lo sacan de ahí y encuentran la carta de él. Esa nave es una nave que va cruzando la galaxia, pongo yo, tripulado por seres que podrían ser como ángeles, digo yo, y que en realidad doy a entender que son extraterrestres. Efectivamente. Están recorriendo. Y entonces leen y dicen, preguntan, ¿y cómo es el tema? Es el tercer planeta llamado Tierra por ellos. Vamos a ver qué pasa, dice el capitán de la nave. Sí. Vamos a ese planeta y la consigna es justicia. O sea, ellos van a imponer la justicia y no va a producirse el apocalipsis. Me baso en una antigua creencia esotérica Sí. de los
alquimista, o no sé si era de la Cábala, que dicen que hay guardianes en los 4 ángulos del universo. Guardianes, en los Sí, 4 ángulos. para que haya justicia, equilibrio en todo el universo. Entonces los guardianes vienen, se dan cuenta que acá va a haber una catástrofe impresionante y van a intervenir y van a imponer la justicia. Entonces yo hablo de que son los 4 jinetes del Del Apocalipsis. exactamente. Porque utilizo siempre la Biblia, escrituras antiguas, escrituras de Ur, de Caldea, de la Cábala, esotérica, con la ciencia y lo que está ocurriendo Ahora mismo. Este es el libro que yo les recomiendo especialmente. Ahí viene un tema. ¿Y qué es el Mesías postergado? Osvaldo? Bueno, el Mesías postergado un poco ya va más allá de la ciencia ficción. Yo eso lo pongo como que ocurrió acá, sin necesidad de hablar mucho, digamos, de lo que va a venir del Apocalipsis, pero es un poco un cuento que se refiere. Yo trabajé, se debe a esta experiencia personal, yo trabajé de voluntario en lo que se llamaba manicomio, que ahora se llama Hospital Neuropsiquiátrico. neuropsiquiátrico, ¿no? Bueno, pero antes no había eufemismos, Sí. era un gran galpón, bueno, un gran corralón, una especie de circo, donde iba la gente para ver, como si fuera un circo, el manicomio nacional. Yo había estudiado psicología en Estados Unidos, entonces pidieron a alguien que viniera a colaborar allí como una especie de voluntario, y entonces yo me ofrecí. Yo había estudiado psicología y me había especializado en la psicosis, especialmente en la paranoia más que en la esquizofrenia, que vos sabés que son las Sí. dos más importantes. Entonces yo dije, acá, como este país tiende a la paranoia megalomaníaca, ¿no es cierto? La política, todo Sí. eso. Entonces dije, voy a ir a ver acá in situ de la gente común del pueblo que sufre esta dolencia. Entonces me aceptan, voy allá, trabajo con los médicos. ¿Qué hago? Una terapia artística. Llevo lápices, papel, llevo arcilla, todo, para que ellos hagan, Sí. proyecten en elementos artísticos sus problemas. Sí. Entonces también se puede, los médicos, los psiquiatras podían interpretar eso y diagnosticar el grado de locura, de acuerdo a lo que hacían, a los dibujos y todo eso. Sí, sí, Bueno, sí. entonces voy allá y, claro, depende de la cultura. Uno que no es tan culto dice, ¿vos qué sos? ¿Qué? Yo soy López, yo soy el mariscal López. Ah, qué bueno. Uno más culpa te dice, usted, yo soy Napoleón. Se ponen así, ¿entendés? Bueno, y así cada uno, de acuerdo a su cultura, tiene esa paranoia, megalomanía que se cree ese genio, ese héroe. Muy pocas mujeres hay, casi todos los paranoicos son Hombres. más que nada calculo porque tienen que tener poder para gobernar, para dominar, etc. Y las mujeres son más, pero hay también mujeres. Con esta maravillosa obra de ciencia ficción, El Mesías que no fue y otra vez Adán, volvemos enseguida. Y seguimos. Esto dice la gente que está en las librerías. Fíjense. ¿Estás leyendo un libro ahora mismo? Sí, estoy leyendo un libro, Mil soles de pendio se llama este libro. Se trata de 2 mujeres que hicieron una relación de una amistad por cosas de la vida, por azar de la vida, y fueron muy buenas amigas y pasaron por muchos momentos muy malos y buenos para ellas. Sufrieron bastante, pero supieron con la amistad poder salir en adelante con sus vidas. Puede ser también 48 leyes del poder para la gente que trabaja y que quiere salir en adelante en muchas secciones de eso, le enseña bastante cosas. Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Este es el libro que hizo historia para nosotros hoy. Fue publicado por primera vez en 1932. Y fíjense, es toda una ironía. Le llama Un mundo feliz porque es un mundo terrible del futuro. De eso se trata el libro, de un futuro que será distópico. Distópico significa terrible para el ser humano, en donde la sociedad cambia totalmente. La humanidad, ¿cómo queda? Partida en castas.
avanzada tecnológicamente, acepta un lugar en el engranaje social y las castas directamente acepta cada uno en cuál de ellas está. La guerra y la pobreza fueron erradicadas y todos son felices permanentemente. Pero, y acá viene la paradoja, es que todas estas cosas se consiguieron ¿cómo? Eliminando otras. ¿Y qué se eliminó? ¿Cuál fue el precio? La familia, la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, la religión, la filosofía y el amor. Se liquidó todo lo que más caracteriza al ser humano y nos volvimos prácticamente unos seres totalmente programados. La novela comienza con un grupo de estudiantes que visitan la central de Londres, donde un científico les muestra la técnica para una reproducción artificial. Esto generalmente se acepta su lugar en la sociedad y hay armonía, pero luego van apareciendo los diferentes protagonistas y lo que la novela plantea es ¿qué nos pasa en el futuro? Si conseguimos ser más sanos inclusive, pero dejamos de lado todo aquello que nos hizo humanos. Para no perderse un mundo feliz, es una paradoja, es un doble sentido, de Aldous Huxley les va a interesar. Entre los libros que tenemos recomendados para ustedes en la semana, disponible en Literato, no se pierdan Buenas noches para niñas rebeldes. Es una nueva entrega, esta es la parte 2, de un bestseller que inspira a las niñas de todos los rincones del mundo a soñar en grande, aspirar a más y luchar con fuerza. Las autoras son Francesca Cavallo y Elina Favilli, forma parte de una colección de cuentos que celebran a más mujeres extraordinarias. Está en Literato. El otro libro que les queremos recomendar está en Servilibro, se llama Augusto Roa Bastos, el supremo escritor. Es una serie que está en cómics, ya vimos nosotros días atrás con justamente el tema de Carpincheros, con Javier Viveros, y aquí concretamente es la historia de la vida de Augusto Roa Bastos y que abarca toda la literatura de Roa. En cómics, entender directamente quién fue Augusto Roa Bastos. En el programa anterior habíamos visto nosotros el Museo Lucy Spinzi y las obras en general. Esta vez vamos a mostrarte obras de Guillermo Spinzi, atiendan bien, que retratan los acontecimientos sucedidos en la noche del viernes 31 de marzo del año pasado, cuando hubo esa crisis política con quema del Congreso y la muerte de un dirigente liberal joven. Un joven perdió la vida y por poco la Constitución dejó de tener valor. Guillermo Spinzi dedica una parte de su museo a los acontecimientos sucedidos el 31 de marzo, en donde varias personas fueron heridas, un joven perdió la vida y por poco la Constitución dejó de tener valor. Esta parte del museo tiene un significado muy profundo para mí y para muchísimos paraguayos, que es el 31M. En estas 4 escenas yo trato de describir lo que pasó en ese día, en esa noche. Y en esta primera escena traté de describir en 2 palabras lo que realmente significó esa noche fatídica. Acá está nuestro héroe, Rodrigo Quintana. Acá está el asesino de Rodrigo Quintana. Todo un sistema que utilizó al gobierno, al sistema que tendría que proteger al ciudadano, utilizaron para reprimir, para destruir, para encadenar a la libertad y pisotear la Constitución. El que actuó contra la ciudadanía realmente fue un monstruo. Eso es lo que traté de describir en este lugar. Fueron contra la propiedad privada, contra el ciudadano inocente, para destruir con todo el sistema represivo, insensible, monstruoso. Esa fue una noche que realmente el paraguayo tuvo que soportar. Tiranía, dictadura, violencia. Un homenaje para mi hermano Rodrigo Quintana y para su familia. Les amo en el corazón. Este es un homenaje a los jóvenes, a todos los jóvenes, entre ellos mis hijas, que estuvieron en esa noche. Acá hay un joven que está siendo apaleado, que le reventaron con balines de goma, pero no largó su cartel, no a la enmienda. Vaya mi homenaje a toda la juventud que estuvo ahí. Diputado Acosta,
que fue uno de los que recibió el impacto más violento de esa noche, de esa tarde. Nuestro querido diputado Acosta, ese es un homenaje para vos, que enfrentaste a todo ese sistema y recibiste gran dolor. Por último, un homenaje a mis dos hijas amorosas, Lorena y Leti, que esa noche ellas estuvieron corriendo de la violencia de los cascos azules. Mientras yo estaba viendo televisión, ellas estaban corriendo de los cascos azules. Este va mi homenaje a mis dos hijas que pusieron todo su ser para luchar contra esa noche y contra ese sistema que, gracias a Dios, no prosperó. 31M. Y me queda la reflexión en torno a González Real y su obra. La humanidad desaparecerá alguna vez. Nosotros por el momento no. Nos reencontramos la próxima semana.